salimos sin entender la importancia que tiene el dato. Esto no se trata solo de tener una fachada para que la gente vea un lindo tele en internet. Se trata de fortalecer el funcionamiento del negocio. De esos papelitos se pudo sacar información de cuáles eran las comidas que más pedían los clientes en determinados días. Terminaron pudiendo vender viandas para la playa, cosa que no habían hecho nunca antes. Mucha potencialidad en esto. Lo que pasa es que yo no sé qué es un dato. Para que haya un cambio real y profundo en una organización, el compromiso tiene que surgir de la alta gerencia. Hace unos 3 meses más o menos, haciéndome un control con el cardiólogo, me notó la presión un poquito alta. Entonces me dice, ¿por qué no te tomás la presión y llevas un registro durante varios días para ver cómo se va comportando en el tiempo? Porque, claro, está el estudio Holter que durante 24 horas te pone un tensiómetro y te va midiendo la presión durante todo el día. Pero claro, son 24 horas. Y él me decía, bueno, hagámoslo más prolongado en el tiempo, a ver qué pasa. Y entonces, hace como 3 meses me empecé a medir la presión arterial 4 veces por día, a veces en intervalos regulares y a veces de manera aleatoria, tal como me dijo el cardiólogo. Y claro, ese registro lo pasé a una planilla y se me ocurrió hacer un gráfico. Y es bastante sorprendente lo que se ve en el gráfico a partir de los datos que se van recabando, porque yo nunca me había hecho un registro así de ese tipo, ¿no? No me lo imagino tampoco. Claro, me llamaba la atención el tema de las variaciones diarias, y entonces empecé, ya que lo tenía en una planilla, le empecé a asociar otro tipo de información, como por ejemplo, qué mediciones eran antes del mediodía, cuáles eran a la tarde y cuáles eran a la noche. Después le empecé a asociar qué actividades realizaba cada día en la mañana, tarde o noche, para asociarlo a la medición, al nivel de presión arterial. Y claro, le empecé a meter datos, y hoy, a pesar de que el médico me dijo que lo haga durante un mes, yo ya llevo 3 meses haciéndolo, y estoy viendo que los datos me están dando información bastante interesante sobre mi comportamiento físico. Cuando salgo a correr, cuando estoy demasiado tiempo sentado, cómo cambia, cómo varía la tensión arterial. Y entre todas las cosas que hacía, estuve investigando un poco, porque hay algo que lamento. ¿Te acordás? La escuela, en la secundaria, si hay algo que no tuvimos es estadísticas. Es algo que creo que fue un error en los primeros años. No sé si vos tuviste en la secundaria. Sé que no, pero me imagino que en la universidad tuviste materia estadística. Segundo año. En segundo año. Pero bueno, me surgió esa inquietud por saber qué más le puedo ir agregando. Que estoy enriqueciendo la información de lo que es mi tensión arterial. Ya le sumé el ritmo cardíaco, le sumé la cantidad de pasos que hago por día. En fin, estoy haciendo un mapa que supongo después utilizaré para analizar cuáles son los comportamientos buenos y los comportamientos malos, porque afectan más o menos mi estado físico, ¿no? Sí, me preguntaste, sí. ¿Por qué no tenemos estadística en el colegio secundario, por ejemplo? Y vos sabés que cuando en segundo año de la facultad me choqué con estadística, mi primer gran choque fue, hay otro mundo más allá del promedio, digamos, porque para mí estadística era el promedio. Y resulta que el primer día, bolilla 1, digamos, lección número 1, promedio, bueno, sigan. Y desde aquel entonces me persigue el decir qué poco sabemos o qué poca utilidad nos brinda los datos que tenemos por ahí dando vueltas. Todo es promedio. Es más, yo creo que como comunidad inclusive tenemos cierta dificultad en procesar valores relativos como el porcentaje. Es decir, nos dicen, esto fue el 5% de aumento, y no sabemos qué quiere decir el 5%, pero parece que 5 es mucho o poco, no sé. O cuando vas al supermercado, 70% en la segunda unidad, fantástico, ¿conviene o no conviene? Claro, bueno, yo no sé si voy a aplicar la estadística en ese nivel de cotidianidad, pero sí que me encontré, o sea, ¿por qué un ingeniero agrónomo estudia estadística? Fue mi primera pregunta,
Y medio cerquita tuve genética como materia y ahí empecé a ver, mira vos, para qué sirve la estadística, porque se empezó a aplicar a algo y entendí que una persona, un mejorador que quiere que una variedad de soja, por ejemplo, sea mejor que las que tenía antes disponible, aplica toda una serie de conocimientos y por algún motivo dice, esta es mejor en algo que la que teníamos antes, entonces hay que sembrar esta. Bueno, lo empecé a ver y empecé a ver cómo, no sé, tal vez esto es más reciente, pero cómo de los datos bien manejados o con algún criterio manejado empiezan a emerger patrones. Y patrones son los que usamos después para solucionar problemas. O sea, el diseño, la idea de diseño tiene que ver con el contar con patrones. Digamos, tengo un problema. Imagino bueno, que en la genética, imagino que en la genética o en cualquier campo, claro. digamos, esto que estás mencionando. Sí, esto que parece, digamos, en cierto nivel teórico, vos decís, bueno, es obvio, en cierto nivel práctico, che, me estás hablando de un tema que no tengo ni idea, porque nosotros no sabemos de estadística. Es más, yo estudié estadística, creo que la primera materia en la que me saqué 10 en la universidad es estadística. Ahora, ¿te acordás de algo? Y poco. Entonces, no es de uso frecuente, nosotros no recurrimos permanentemente a la estadística para solucionar problemas. Sin embargo, es de lo que nos nutrimos en términos reales para solucionar problemas. Bien, entonces, che, ¿tenés algún ejemplo, digamos? Vamos a hacerlo más profesional, digamos. ¿Vos tenés un ejemplo donde hayas partido digamos, de un no saber a poder aplicar datos a solucionar problemas que no sabía que tenía? No sé si fui claro. Ese es el punto. Creo que lo que mencionabas de saber estadísticas y de la importancia, creo que es un disparador para entender la importancia del dato, en definitiva. Sin datos, la estadística no tiene ninguna razón de ser. Claro. Entonces creo que acá tenemos que empezar por la importancia del dato. Por eso con un poco de nostalgia te mencionaba esto de que lamento no haber tenido estadística en la escuela secundaria. Porque salimos sin entender la importancia que tiene el dato. Y la estadística creo que en primer lugar te enseña eso, te enseña la importancia, el valor del dato. Y si vos entendés el valor del dato, creo que se amplía mucho más el ámbito de aplicación de las estadísticas. Me acuerdo que hace unos años me contactaron de un hotel en la costa porque es un poco sui generis esto, porque no tiene nada que ver, por lo menos en principio, con la estadística. Me contactaron porque tenían una página web muy vieja y querían actualizar su página web, hacerla un poco más moderna. Los dueños del hotel eran dos socios que no tenían ningún conocimiento de tecnología, sabían de hotelería, pero también sabían que es importante que el hotel tenga una buena presencia en internet, y por eso me contactaron para hacer la página. Esto habrá sido principios de mayo, para trabajar tranquilos en una buena página que estuviera disponible para la temporada de verano siguiente. Y yo empecé a trabajar, y durante los primeros 15 días lo que hice fue pedirles datos que necesitaba para poder diseñar la página que yo entendía que el hotel tenía que tener. Y ahí me empecé a dar cuenta que cada vez que les pedía un dato eran 2 días, 3 días, 5 días para dármelo. No porque no quisieran dármelo, sino porque lo tenían que buscar. Porque les pedía algún tipo de dato y se lo tenían que pedir a una persona que ya no trabajaba más y tenían que buscarla. Y la generación y la obtención de todos esos datos, yo me daba cuenta de que les era extremadamente complicado. Entonces recuerdo que me fui un fin de semana a la costa, al hotel, a trabajar un poco con ellos, a estar 2 días perfeccionando el proyecto. Y ahí, claro, por supuesto les pedía más datos que yo veía que eran de una variedad que iba desde una planilla Excel que había hecho el hijo del dueño en su computadora hasta un papel que había anotado el jefe de cocina y que estaba en una carpeta. Y en el medio toda la variedad y posibilidades de fuentes de datos. Entonces recuerdo que en ese fin de semana en un momento les dije, miren, lo que hay que hacer es esto. Hay que empezar entendiendo y analizando cuáles son los datos que tiene el hotel y normalizándolos para generar una buena fuente de datos. Si no hacemos esto, yo prefiero bajarme del proyecto y no seguir avanzando, porque esto no se trata
solo de tener una fachada para que la gente vea un lindo hotel en internet. Se trata de fortalecer el funcionamiento del negocio. Si ustedes están de acuerdo con eso, avanzamos, pero si no, prefiero bajarme el tema. Eso fue a mediados de mayo, digamos, habíamos empezado hacía poquito. Bueno, hablaron entre los socios, supongo que se habrán puesto de acuerdo, y para la mañana del domingo me dijeron, ok, lo vamos a hacer como vos decís, y entonces me dediqué ese día a armarles todo un proyecto de normalización de datos del hotel que iba a durar 6 meses, desde mayo hasta finales de octubre. Y trabajamos en eso. Pero empezamos con la comprensión por parte de los socios y la aceptación por parte de los socios de la importancia de contar con datos para gestionar. Eso para mí fue un ejemplo muy, muy claro de cómo pueden los datos cambiar el rumbo de un negocio. ¿A qué llegaron? ¿Qué sacaban de ahí después? O Eh, sea, el 1 de noviembre. bueno, ¿Qué supieron? creo que la clave acá fue que uno de los socios, el socio mayoritario, el domingo en la mañana, después de haberse puesto de acuerdo ellos, nos sentamos a desayunar y me dijo, para este proyecto, a partir de este momento, nosotros somos empleados tuyos. Esto es lo que en ISO 9000 se conoce como compromiso de la alta gerencia. Para que haya un cambio real y profundo en una organización, el compromiso tiene que surgir de la alta gerencia. No tiene que ser de los mandos medios, no tiene que ser de los técnicos. El compromiso tiene que ser de la alta gerencia, porque si no hay compromiso allí, el proyecto está condenado a morir. Bien. Esa creo que fue el puntapié inicial, y a partir de ese momento lo que hice con ellos fue un plan muy pormenorizado, muy detallado de identificación, recolección e ingesta de datos. Es decir, buscar desde los datos de la cocina, los datos de la recepción, los datos particulares de los huéspedes, y se logró juntar toda la información, de nuevo en diferentes medios, por eso hago hincapié en que también definimos estrategias para la ingesta de datos, es decir, la carga de los datos en diferentes formatos. Tuvimos en este proyecto que duró 6 meses, tuvimos la posibilidad de generar una base de datos que le permitía al hotel saber exactamente cuáles eran las preferencias de sus huéspedes, cuáles eran los días de mayor ocupación, los días de menor ocupación, cuál era la ubicación geográfica. Con los papelitos que eso, del encargado del restaurante, ¿qué hicieron? Y algunas cosas tuvieron que ser cargadas a mano. Sí, claro. Sí. Está bien, pero ¿qué información Sí, sacaste de ahí? Por ejemplo, había información de cuáles eran las comandas de determinados días. Entonces, de esos papelitos se pudo sacar información de cuáles eran las comidas que más pedían los clientes en determinados días. Y ellos entonces compraban carne para los días que pedían carne y pasta para los días que pedían pasta. Exactamente. Pudieron perfeccionar cuál era la oferta para sus huéspedes. El hotel, por ejemplo, entre otras cosas, ofrecía también la cena de Navidad y la cena de Año Nuevo. Y entonces tenían identificado exactamente quiénes eran los huéspedes que más participaban en esas cenas, cuáles eran los huéspedes que los días que estaba lindo, los días de playa, no almorzaban en el hotel. Entonces, para los que no almorzaban en el hotel, empezaron a ofrecerles viandas de playa, que obviamente cobraban. Pero ellos tenían identificado cuáles son las personas, en lugar de perder ocupación de mesas. Porque yo estoy pensando ahora, Pato, esta gente te contrató, o te contactó, mejor dicho, para hacer una página web. Una página web, foto de la habitación, cuánto vale la habitación, baño, tenemos la estándar, digamos. Y me decís que terminaron, después de un trabajo arduo, sin dudas, pero terminaron pudiendo vender viandas para la playa, cosa que no habían hecho nunca antes, pero que ahora, viendo que este era un patrón que podían identificar, podían, digamos, establecer o elaborar una solución o una propuesta para los clientes, y vendieron algo que nunca habían vendido. Estoy volando con la cabeza de decir... No solo eso, incluimos en el sistema de analítica de datos que se implementó a través de un tablero de comando, ellos tenían la capacidad de saber por un forecast, por una proyección del clima, podían anticiparse a los días que iba a llover, y entonces en esos días generaban actividades para sus huéspedes. Y entonces,
porque ya sabían que los huéspedes no iban a ir a la playa. Entonces generaban actividades para los huéspedes, actividades que obviamente algunas de ellas las pagaban aparte, y con eso generaron otra unidad de negocio. Bien, a ver si lo puedo. Digamos, empezamos y me dijiste, me estabas contando de por qué no tuvimos estadística en el colegio secundario y cuánto hubieras podido capitalizar más si hubieras sabido. Y fuimos por distintos casos. Me interesa muchísimo lo de tu presión arterial porque yo me dedico diariamente para eso y tengo la convicción de que no me hace falta, pero ya estoy, bueno. Yo te dije, patrones. Me llevaste a un ejemplo de un caso que tuviste de alguien que te contactó por una página web y salimos teniendo que podíamos elaborar productos que nunca había vendido mi empresa, productos que atendían una situación que normalmente se presentaba en la empresa o que era previsible que se presentara. Venderle las viandas para que lleven a la playa. Genial. Y entonces empiezo a pensar en un montón de cosas, se me vuela la cabeza diciendo, y voy a mi historia. En mi época de productor agropecuario, yo armaba mi plan de siembra, sabía en cada lote qué variedad, por ejemplo, vamos a la soja, qué variedad de soja había sembrado y en qué día, y con algunos datos que se tienen, que se cuentan, yo sabía más o menos cuándo lo iba a cosechar. Nunca se sabe en el campo cuándo, qué día vas a cosechar. Ahora, a mí eso de poner todos los lotes, con todos esos datos teóricos, la verdad es que yo podía decir con bastante grado de aproximación cuándo iba a cosechar y le pegaba. Y me servía para decirle a un grupo de cosecheros, bueno, mira, en tal fecha yo voy a estar cosechando en esta zona tantas hectáreas, en esta zona tantas hectáreas, y podíamos armar un programa. Y ahora me fui mentalmente al revés, digo, pero el tipo que tiene un equipo de cosecha, con los datos de sus clientes, podría perfectamente, sabiendo, digamos, qué variedades de soja sembraron y en qué fecha, podría él ya también ayudar a sus clientes, decirle, che, mirá, podría ir en tal día, te voy con 2 máquinas, te voy con 5, después... Y no te digo que va a salir así tal cual, pero seguramente es un paso adelante. O sea, identificas un patrón, vuelvo a lo mismo. Y sumarle a eso un forecast de clima. Claro, lo del clima... porque la cosechadora, si está lloviendo, no va a entrar. Sí, lo del dato del clima es increíble, digamos, porque yo sé, porque ya hemos hablado de esto alguna vez, que no es mirar el pronóstico lo que me estás diciendo. No, yo sé, por eso. Pero yo sé qué clima va a haber, o sea, yo miro si el fin de semana va a llover para saber si hago el asado afuera o adentro y miro el pronóstico del clima, pero y puedo mirar qué va a pasar la semana que viene, pero siempre miro eso. Vos me estás hablando de otra cosa, me estás hablando de hacer una proyección en función de otro tipo de datos. Volviendo, porque me atrapó el tema de estos señores del hotel, los dueños del hotel, que te llamaron para hacer una página web y terminaron con con una base que le permitía hasta crear nuevos productos. Y de esto se trata porque, bueno, vos sabés, Silvia mi esposa es arquitecta y de ella aprendí el concepto de diseño. Y cada vez que vas a diseño, el diseño es cómo voy a solucionar este problema, ¿no? Todo lo que veas de diseño empieza con patrones. La lección número 1, patrones. Y digo, si la estadística me da patrones, me permite acceder a patrones que más allá del promedio yo no sé identificar. O sea, yo tengo la curva normal, digamos, de distribución de la población y sé que no es la única curva que hay por haber. Sin embargo, pensamos así porque eso es lo que está así calado hondo y es hasta donde me dio el aprendizaje de base. Ahora, si podemos identificar promedios, si los puedo ver, si a partir de que son mis datos los que están mostrándome el patrón, me los creo 10 veces más, me parece que hay un potencial increíble. O sea, me quedé reenganchado con lo de la tensión arterial, ya te aviso. O sea, te cuento, la otra vez estaba viendo en National Geographic un inglés, creo que era inglés, que dice, yo no puedo usar esta información y esto está prohibido en la Unión Europea, pero él había encontrado una relación entre la forma en la que se balancean los brazos al caminar y el mal de Parkinson. Casi seguro que era Parkinson, puedo errarle un poquito, pero tenía una relación. Dice, yo puedo anticipar de cada uno de la población que usa, y lo tomaba del celular, eso es lo que tiene prohibido, ¿no? Pero bueno, hizo un experimento y dice, bueno, esto está
El día que la ley me habilite, nosotros vamos a tener una detección temprana de Parkinson. Y me pareció increíble. Y ahí veo la relación datos, patrones, y soluciono un problema que en principio yo no podía hacer esta relación. Pero a partir de que veo un patrón distinto, me permite diseñar. ¿Me explico? Posiblemente, Me parece una hermosa posiblemente, aplicación. Estoy pensando en el tambo. El tambo es, como actividad agropecuaria, es una generadora de información terrible, terrible, porque, ¿viste? Y encima es un auto de Fórmula 1. Para mí la producción en tambo es lo mismo que correr una carrera de Fórmula 1. O sea, todo así que, y digo, ahora, yo empresario, no sé, me parece como que, digo, este es un mundo que vale la pena investigarlo, digamos. Porque... sí, no tengo duda. Yo me imagino que estos dos socios dueños del hotel seguramente tampoco tuvieron estadística en la secundaria, igual que nosotros. Y imagino que si hubieran tenido alguna base de estadísticas, naturalmente habrían tenido una percepción mucho más ajustada de la importancia del dato. A partir del momento en que vos comprendés y asumís la importancia que tiene el dato, lo empezás a tratar de otra manera, como cualquier cosa que querés. Cualquier cosa que entra dentro del marco de tus afectos, la tratás diferente. Si vos comprendés y empezás a querer el dato, lo empezás a tratar diferente. ¿Por qué? Porque proyectás y sabés para qué lo vas a usar o para qué potencialmente lo podrías usar y por lo tanto lo armás de determinada manera, lo almacenás de determinada manera, lo dejás un papelito manuscrito en una carpeta, ¿sí? Esto nos pasa siempre a nosotros porque vos sos el que piensa, el prudente que soy, yo me voy corriendo. Yo ya estoy pensando en una cantidad de cosas que, o sea, la relación que existe entre la base de datos en Excel construida por este hotel, que supongo que tenía fecha de ingreso, etcétera, etcétera, y el papelito del encargado de la cocina, que estaba guardado en una carpeta, a mí me llevó a pensar muchas situaciones de empresa en las que en otro gremio veo el papelito y veo el Excel, digamos, y y digo, uy, los papelitos yo los hubiera tirado. Y resulta que terminó siendo una vianda para llevar a la playa en los días de buen clima. Y yo hubiera tirado esto, digamos, o la cena de Navidad personalizada, no sé qué miércoles fue lo que terminaron armando, pero mi cabeza va para allá porque digo, mi no saber es el límite casi de la definición de problema. Te explico lo que quiero decir. Es decir, esas cosas que no me imagino que puedo solucionar no entran en la clasificación de problema. Una calamidad, digamos, no sé, pero si yo pudiera manejar el clima o tener una percepción de clima más allá del promedio de lluvias, más allá del informe, este va a ser año niña, ponerle. Si yo pudiera tener una mayor percepción de cuál va a ser el clima, creo que tomaría muchas decisiones diferentes. No sé, estoy pensando en miles de cosas al mismo tiempo y se me dificulta, pero me parece que tenemos, digamos, mucha potencialidad en esto. Lo que pasa es que yo no sé qué es un dato. Digamos. Te entiendo. El papelito no era un dato, el papelito yo lo tiraba, ¿sí? Te entiendo, y por eso resalto la importancia de saber, y perdón que me repita, de saber y conocer la importancia que tiene un dato. Y a partir de ahí, entender la potencialidad de la estadística. Hay un ejemplo que es maravilloso para entender esto y de nuevo es una falencia de la escuela secundaria. En Estados Unidos, en los 80, una cadena de hamburguesas decidió salir a competir contra McDonald's y para hacer una competencia absolutamente feroz, decidió atacar al cuarto de libra de McDonald's sacando una hamburguesa de 1/3 de libra, al mismo precio. Nadie la compró porque todo el mundo creía que un cuarto era más grande que 1/3. Esto creo que refleja de una manera única la importancia del dato y la importancia de saber estadística para llevar adelante cualquier tipo de actividad, ni hablar de un negocio. Creo que podemos hablar en nuestro próximo encuentro un poco más en profundidad sobre la importancia, además porque me interesa saber cómo aplican a la genética el tema de la estadística y cómo
pensás vos que se puede llevar esto a un escenario de producción agropecuaria, por ejemplo, y que después podría ser interpolado a otros rubros? Sí, sí, porque estoy en agroempresa, pero vos dijiste un hotel, estamos en la misma. Te escucho, perdón. No, no, me refería a eso. Creo que podemos, tomándonos del ejemplo este que te mencionaba de la cadena de hamburguesas en los 80, entender un poquito más qué se está haciendo con los datos, qué podemos hacer con los datos. Ahora existe la inteligencia artificial, la tenemos en la mano todos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tanto depende la inteligencia artificial de los datos? ¿Qué tan bueno o tan malo es lo que obtenemos a partir de los datos que le damos? Creo que es un Yo tema que tengo, podemos te pensar un cuento, poquito. te cuento y te cuento, digamos, y te lo termino acá, pero dos momentos de mi vida profesional en la que me crucé con datos y que jugué una opinión profesional en función de los datos que tenía. En uno, allá a los inicios del cambio tecnológico en el sistema tradicional de cultivos por la siembra directa, nos preocupaba saber cómo se comportaba el cultivo de maíz en siembra directa e hicimos un ensayo, para lo cual me ocupé personalmente que hubiera alguien que estuviera muy en tema y que tuviera rigor para hacer un ensayo bien hecho, bien llevado. Y hicimos un ensayo con las repeticiones que él me pidió, todo perfecto, ¿no? O de acuerdo al modelo, mejor dicho. Una de las conclusiones importantes de ese ensayo fue que no se justificaba aplicar o fertilizar con nitrógeno el cultivo de maíz que se hacía en siembra directa. Si yo hoy dijera eso, me tiran con un zapato por la cabeza porque es absolutamente al revés. Sin embargo, con mis datos bien procesados, bien cosechados, yo llegué a la conclusión de que no valía la pena. Por otro lado, estaba en aquel momento todo el fervor por acortar los ciclos de cultivo de soja. Se hacían ensayos y decían, solo en los lotes muy buenos, de muy buena calidad, se pueden sembrar grupos más cortos que los que sembraban en esa época. En lugar de grupos 6, podemos sembrar grupos 4. Y a mí, la cantidad de información que tenía, la cantidad de lotes sembrados que mi fuente de información, el grupo CREA en el cual yo asesoraba, me brindaba y me decía, en cualquiera de los lotes que siembres un grupo 4 en determinadas fechas, rinden más. Y no es un problema de calidad de lotes, sino que es un problema de que lo sembraste o no lo sembraste, digamos. Entonces yo, alentado por la evidencia esa que me mostraban los datos, sin un ensayo, y a pesar de ensayos que decían, no están así, yo decía, che muchachos, no hay un dato que me ponga un límite para seguir acortando los ciclos. Y yo creo que hoy, en esta región, hoy no, hace muchos años ya, los grupos ya se cambiaron absolutamente. Y en aquel momento los datos que yo me valía eran objetables desde lo científico, ¿no? Entonces, ¿para qué te conté todo esto? Y no sé si suma, pero lo que quiero decir es, el no saber sobre la calidad de datos que estoy usando, el para qué usarlo, el cómo usarlos, me llevó en determinados momentos a tener mala información, o lo contrario, buena información. Entonces estoy viendo, es decir, esto no es que yo quiera poner una barrera entre saber y no saber. Lo que me interesa saber a mí, si soy un empresario, es decir, yo tengo datos, tengo papelitos en la cocina, tengo datos en Excel, se pueden normalizar, se pueden empezar a tener un criterio de validación de datos de ingreso y después lo que sale del otro lado, la información me puede abrir un nuevo panorama de manejo de la empresa si se quiere o lo que fuera, ¿no? Manejo de tu salud y tu tensión arterial si se quiere también. Creo que Está bueno introducís un muy lindo tema para que preparemos un mate y en la próxima charlemos un poquito sobre eso. Dale, me encanta.